Bienvenidos al sentido de la fe. La historia de la santidad la vida de los santos, lejos de ser un mero catálogo de vidas ejemplares, se revela como un reflejo de la acción de Dios en el drama de la historia humana. En el siglo V, mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, la providencia suscitó en la Galia una figura singular, Santa Genoveva de París. Su vida no solo fue una respuesta a un llamado personal, sino un testimonio vivo de la antropología católica que comprende al ser humano como unidad de cuerpo y alma, creado a imagen y semejanza de Dios. Su existencia marcada por la oración y el ascetismo no fue una evasión del mundo, sino un camino de verdadera humanización en la conformación con la gracia divina. En ella la vocación laica se presenta como una participación real en la vida de Cristo, quien siendo verdadero Dios y verdadero hombre, vivió para el servicio y la salvación de los demás. La misión de Genoveva no se limitó a su propio crecimiento espiritual. Su entrega total a Dios se tradujo en un servicio tangible a su comunidad, reflejando la imitación de un Cristo que en plena comunión con el Padre se entregó por la salvación del mundo. Desde la perspectiva de la antropología teológica, la vida de Genoveva ilustra la participación del ser humano en el misterio de la divinización, o teosis en la tradición oriental, que no consiste en una anulación de la naturaleza humana, sino en su perfección. La divinización, entendida como la participación en la vida divina, es el fin último de la existencia cristiana y se logra en la cooperación con la gracia. La respuesta vocacional de Genoveva fue precisamente una manifestación de esta sinergia, un sí libre y total que involucró su mente, su corazón y su cuerpo en la edificación de la ciudad de Dios en la tierra. Su testimonio ofrece una perspectiva vocacional que une la vida espiritual con el servicio social, uniendo oración y acción sin confundir la iniciativa humana con la acción divina. Este video busca presentar su historia con rigor histórico, teológico, distinguiendo entre hechos verificables y tradiciones hagiográficas para iluminar su relevancia como modelo de vocación laica en un contexto de crisis y profundizar en las dimensiones de antropología doctrinal y pastoral en su vida. Comenzamos. El siglo V fue un tiempo de profundas convulsiones para el mundo tardo-romano. La estructura política del Imperio Romano de Occidente, que había regido el mundo por siglos, se desmoronaba progresivamente. La Galia, cuna de Santa Genoveva, era un microcosmos de esta crisis. El vacío de poder generado por la retirada de las legiones romanas creó un ambiente de incertidumbre y miedo, donde las ciudades quedaban indefensas ante las invasiones de pueblos bárbaros como los hunos de Atila. En este escenario de desintegración social, la Iglesia emerge como bastión de estabilidad y de orden. Si bien coexistían instituciones civiles residuales y líderes locales que buscaban organizar la defensa y el abastecimiento de la población. La violencia de la época no era solo militar, sino también social y económica. Los saqueos interrumpían la producción agrícola, provocando hambrunas recurrentes. La ley y el orden romanos se desvanecían, dando lugar a un caos que impulsaba a las comunidades a buscar nuevos referentes de autoridad. En este contexto, la necesidad de un liderazgo moral y espiritual era acuciante. Las comunidades buscaban figuras que ofrecieran seguridad, no mediante la fuerza, sino mediante autoridad ética y orientación confiable. Doctrinalmente, la Iglesia, que había superado las grandes persecuciones, se enfrentaba a desafíos significativos que querían una respuesta pastoral y teológica. El arrianismo, con su negación de la plena divinidad de Cristo, se mantenía entre algunos pueblos germánicos. Asimismo, debates cristológicos como el nestorianismo y el monofisismo generaban tensiones y requerían liderazgo espiritual firme y coherente para mantener la fe ortodoxa y ofrecer guía a la desintegración social. En este contexto, la vida de Santa Genoveva se convierte en una potente apologética que defiende la eficacia de la fe y la oración. Ante la amenaza de Atila, la Vita Santa Genoveva narra cómo Genoveva convocó a las mujeres de París a una vigilia de oración y ayuno para pedir protección de la ciudad por parte de Dios.
Esta acción no fue un acto de desesperación, sino una demostración de la profunda creencia en la intercesión entre los creyentes y una práctica devocional con raíces bíblicas. Santiago 5:16. A través de su vida, Genoveva reflejó una comprensión de la fe con una fuerza tangible. Su confianza en Dios y su llamado a la oración comunitaria son testimonio del poder de la súplica para influir en los asuntos mundanos, temporales. La respuesta a sus súplicas, el desvío de Atila, se presenta en la vida como un evento que sirvió como prueba tangible de que la oración puede alterar eventos históricos. Asimismo, la vida de Genoveva defendió el papel de la obediencia a la autoridad eclesiástica como un criterio fundamental para el discernimiento vocacional. Su vocación no surgió de una revelación aislada, sino de un encuentro con el obispo San Germán de Auxerre, a quien obedeció sin reservas al consagrarse a Dios. Este acto de sumisión a la jerarquía eclesiástica basada en la sucesión apostólica muestra que la vocación del individual se valida en comunión con la Iglesia. La vida de Genoveva se presenta como un modelo que subraya que la auténtica respuesta a un llamado de Dios se da dentro del marco de la comunidad eclesial, bajo la guía de quienes han sido legítimamente designados como pastores, en contraste con las visiones que pretenden una relación directa sin mediaciones con lo divino. La vida de Santa Genoveva, del año 422 al 502, se desarrolla en Nanterre, un pequeño pueblo de la Galia romana. No hay datos biográficos precisos sobre su juventud, pero su geografía nos presenta un evento fundacional que marcó el curso de su existencia. A la edad de 17 años, el obispo de San Germán de Auxerre, de paso por su pueblo, notó en ella una piedad singular y una gracia inusual. El obispo le preguntó si deseaba consagrarse a Dios, a lo que ella respondió afirmativamente. Este encuentro, relatado en la Vita, es su punto de inflexión, el momento en que su deseo de consagración innata en el alma humana que anhela a Dios se ve confirmado y validado por la autoridad de la Iglesia. A partir de este momento, Genoveva no solo abraza su vocación, sino que inicia un camino ascético radical, involucrando su cuerpo en la disciplina del ayuno. Este estilo de vida no era una evasión del mundo, sino la preparación para servirlo mejor. Su disciplina corporal y espiritual fortaleció su capacidad de liderazgo, demostrando cómo la integridad del cuerpo y alma contribuye al servicio de la comunidad. La vida diaria de Genoveva, marcada por la meditación, la oración entre vigilias y la participación en la vida parroquial, revela cómo el ascetismo puede potenciar la acción cívica y la solidaridad. Su vida ascética no la aisló de su comunidad, de hecho su vocación la llevó a asumir un rol de liderazgo cívico en París, en donde se mudó tras la muerte de sus padres. Su misión se hizo especialmente palpable durante las amenazas de los hunos de Atila, mientras la población paralizada por el miedo se preparaba para huir. Genoveva les imploró que se quedaran, prometiendo que la ciudad se salvaría a través de la oración. Fue ridiculizada, acusada de falsa profetisa, pero su perseverancia consolidó la autoridad moral. La historia le dio la razón. Atila desvió su camino, dejando París intacto. Esta anécdota, narrada en la Vita, subraya la conexión indisoluble entre el ascetismo de una santa y su misión. La entrega de su cuerpo al ayuno se tradujo en una fuerza espiritual que protegió a su comunidad. Otro episodio clave que ejemplifica esta conexión entre la anécdota del suministro del trigo durante un asedio. Cuando la ciudad sufría una grave hambruna, Genoveva no se limitó a la oración. Demostró que un liderazgo práctico que combina la fe y la gestión terrenal, con una fe inquebrantable en la providencia de Dios, organizó una peligrosa expedición por el río Sena en pequeñas barcas para buscar provisiones. La travesía, plagada de riesgos debido a inundaciones y los saqueadores, fue exitosa. El regreso de las barcas cargadas de trigo fue visto por el pueblo como un signo de la providencia, actuando a través de la fe de la santa. Este episodio evidencia que la acción práctica y la acción se complementan, y la oración se complementan, y que la fe activa implica responsabilidad y liderazgo concreto. Genoveva enfrentó hostilidad,
siendo acusado de falta profetiza y sufriendo agresiones. La capacidad de mantenerse firme frente a la incredulidad ilustra la dimensión pascual de la vocación. La vida de Santa Genoveva es un claro modelo de vocación, de humanización a través de la gracia y de la integración profunda de la fe y la vida cotidiana. Su camino muestra que la santidad no es una cualidad reservada para unos pocos, sino una llamada universal a todos los cristianos, al igual que en San Agustín se distingue entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. La vida de Genoveva muestra cómo la fe puede transformar la ciudad terrena, París, en un reflejo de la ciudad celestial. Su vocación laica, en este sentido, es un modelo para la vida contemporánea, donde el laico está llamado a ser luz y sal en medio del mundo, colaborando activamente en la construcción del reino de Dios. La fe de Genoveva nos enseña que el camino a la santidad es el camino del perfeccionamiento de la naturaleza humana mediante la gracia. Este proceso, conocido como teosis, no implica la anulación de la humanidad, sino su elevación al participar de la vida de Cristo. Su ascetismo y su servicio, Genoveva vivió una vida de proexistencia, es decir, una vida vivida para los demás. Este modelo de existencia encuentra su fundamento último en la preexistencia de Cristo, quien, siendo el Verbo de Dios, se encarnó y existió plenamente para la salvación de la humanidad. La proexistencia de Genoveva es, por tanto, una imitación de la entrega radical de Cristo. La oración de Genoveva muestra que la fe es cooperación con la providencia. La frase tradicional, lo que el poder de un ejército no pudo hacer, lo hizo el ayuno de una anciana, se interpreta como la expresión de confianza y mediación espiritual, no como casualidad automática. En este sentido, Genoveva confirma que la oración es la fuerza transformadora cuando se une a la acción responsable y al discernimiento. La oposición que enfrentó revela tensiones en la sociedad galorromana, incluyendo la resistencia al liderazgo femenino. Su insistencia en la oración y la intercesión muestra que la verdadera fortaleza de la Iglesia reside en la fidelidad a Dios y no en el poder político. El ascetismo de la época de Genoveva, que dudaba de su profecía, no es muy distinto de la incredulidad de nuestra propia era, que se burla de la fe como si fuera una superstición. Sin embargo, el ejemplo de la santa nos exhorta a perseverar, a demostrar con hechos que la confianza en Dios es la única base sólida para construir la vida. Su vida es una refutación de la idea de que la fe es irrelevante para los asuntos del mundo. Por el contrario, muestra que la fe es la fuerza más poderosa para el cambio social y la estabilidad cívica, la única capaz de defender a la humanidad frente a los unos de todas las épocas, la desesperanza, el miedo y la fragmentación social. Reflexionemos. La virtud central de Santa Genoveva es su confianza radical en la providencia. Esta no era pura confianza pasiva, sino una fuerza que le impulsaba a la acción. En el crepúsculo de su imperio, ella no vio el final, sino la oportunidad para que Dios manifestara su poder a través de la debilidad humana. Esta virtud es de suma relevancia para la vida moderna, donde el miedo y la incertidumbre son constantes. Vivimos en una era de unos, con amenazas que van desde la crisis ecológica hasta la desintegración de la familia y el individualismo radical. Genoveva nos enseña que la respuesta no es la parálisis o la evasión, sino la oración de intercesión y la acción valiente organizada. Su vida fue una verdadera teología del cuerpo en acción, donde su disciplina ascética se tradujo en un liderazgo para el bien común, uniendo su mente y corazón y cuerpo en la respuesta a la llamada de Dios. Su figura nos invita a reconocer que nuestra vocación no es solo un camino personal, sino un instrumento para la construcción del reino. Su llamado a la vida consagrada no la apartó del mundo, sino que la hizo más útil para él como una mediadora entre el cielo y la tierra. La reflexión sobre su ejemplo permite conectar la praxis de la fe con el discernimiento vocacional, mostrando cómo cada persona puede ejercer influencia positiva en su entorno mediante la combinación de oración, disciplina personal y el compromiso comunitario.
El análisis de su vida permite formular preguntas cruciales para el discernimiento vocacional contemporáneo. ¿Cómo integrar oración y acción en mi comunidad? ¿De qué manera puedo asumir liderazgo moral sin ocupar un cargo formal? ¿Qué enemigos actuales, miedo, desesperanza, crisis, requieren que actuemos hoy con fe y responsabilidad? El legado de Genoveva demuestra que la santidad tiene una dimensión social y cívica, y que la vocación no es solo contemplación, sino acción transformadora. Su vida recuerda que la verdadera autoridad nace del servicio, que el liderazgo se ejerce con humildad y coraje, que la cooperación con la providencia puede cambiar la historia de una ciudad y de su gente. La vida de Santa Genoveva nos desafía a todos a examinar nuestras propias vidas. Su ejemplo es un llamado a la oración. No se trata de esperar pasivamente que los problemas se resuelvan, sino asumir un liderazgo de servicio, de combinar nuestra vida de oración con el trabajo concreto por la comunidad. En una época que exalta la autosuficiencia, Genoveva nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la dependencia de Dios y en la comunión con los santos. Su santidad no fue un fin en sí mismo, sino la manifestación de una vocación que en su esencia fue una respuesta de amor a Dios que se desbordó en el servicio a la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen interceda por todos nosotros.